¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya lloviendo, está lloviendo. Bueno, pues qué rico, ¿verdad? La tierra lo agradece, los agricultores lo agradecen. Así es que gracias, Señor, por esta lluviecita que nos mandas. Gracias. Y así dice la Escritura que como el agua de la lluvia y de la nieve caen del cielo y no regresa el agua, sino que tiene un propósito para, para regar la tierra, las plantas, los árboles, para que haya agua. Tiene un propósito y no regresa. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía. Va a cumplir el propósito por el cual yo le estoy enviando. Toda la palabra de Dios tiene un propósito. Todo. Que aprendamos, que aprendamos, que aprendamos, que aprendamos y que aprendamos. A obedecer, a honrar, a guardar, a cumplir, a hacer. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y no va a regresar. Todo lo que yo hablo, cuando tú hablas la palabra de Dios, no regresa vacía. Aparentemente, podemos hablar la palabra de Dios y parece como que ni nos escucharon. Como que no entendieron lo que se quiso decir. Pero la palabra dicha de acuerdo a lo que el Señor está diciendo. Porque a veces uno le cambia y no habla las palabras como son, sino habla uno de acuerdo como uno lo entendió. Pero la palabra de Dios no regresa vacía. Y esta palabra yo sé que no va a regresar vacía. Va a ser en tu corazón la obra que Él quiere, para lo cual Él le envió. Y hoy vamos a hablar acerca de esas conciencias cauterizadas. ¿Has escuchado? Cuando, cuando se cauteriza una venita, por donde corre sangre, ¿verdad? Y, y ahí está un vaso sanguíneo y no quiere cerrar por cualquier razón. Yo no soy médico ni sé nada, 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 nada de medicina. Esto lo estudié, esto lo leí. Y, y mi marido lo acaban de cauterizar, ¿verdad? En su uña, en su tumor que él tuvo, que estaba pegado abajo de la uña y pegado al hueso. Y tuvieron que escarbarle bien y luego le tuvieron que cauterizar porque no dejaban los vasos sanguíneos de arrojar sangre y entonces lo tuvieron que cauterizar. Entonces, bueno, ya sé un poquito más, no nada más de que lo leí. Y entonces vamos a hablar de estas conciencias preciosas que nos dio Dios desde el principio para, para que a través de la conciencia distingamos lo bueno de lo malo y tengamos firmes nuestros principios, nuestros valores, ¿verdad? Que hemos recibido de nuestros padres. Pero, pero dice la Escritura que hay conciencias cauterizadas, que no fluyen, están el pecado. El pecado ha contaminado de tal manera el alma, el espíritu, el cuerpo de una persona, la mente, la conciencia, fíjense nada más, hasta dónde la conciencia cauterizada por el pecado. Y te voy a decir una cosa, que cuando nosotros hablamos de esto, pues pensamos en la gente que hace cosas muy malas. Yo no puedo pensar en mí cuando hablo de una mente cauterizada. Pero ¿sabes qué? El pecado cauteriza.
Ya hemos leído cantidad de veces que las iniquidades, los pecados hacen división entre Dios y el hombre. Y no me digas que tú nunca pecas, porque te voy a echar mi mejor haz, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, todos pecamos. Esta palabra es para ti, es para mí. Yo tengo que estar muy al pendiente de que el pecado en mi vida no cauterice mi conciencia, no detenga a mi conciencia de dictarme la diferencia entre el bien y el mal. Que no llegue yo el momento en que mi pecado sea tanto que no me he dado cuenta del pecado y que no me arrepiento, porque cuando tú y yo pecamos y fallamos al Señor, de inmediato pedimos perdón. A la gente le puede parecer ilógico, pero a ti y a mí no, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que nos arrepintamos. Cuando hay arrepentimiento, cuando estamos decididos a no volver a pecar, Dios, y pedimos perdón, Dios nos perdona. Pero si no nos damos cuenta, porque llegó el momento en que nuestra conciencia no nos dicta que estamos mal. Y entonces continuamos rechazando a Dios. Continuamos separándonos de Dios cada vez más, cada momento más. Y al final del día, a lo mejor, cada día, estamos más lejos de Dios que cuando amanecemos. ¿Por qué? Porque el pecado, el orgullo, la soberbia, el coraje, la ira, el rencor, el pleito, la mentira, todas estas cosas van como que quieren cauterizar nuestras conciencias. Y no queremos, porque no queremos aceptar que estamos pecando. Y en ese no querer aceptar que estamos pecando, estamos permitiéndole al pecado que abarque espacio en nuestras vidas. Recuerda que no podemos engañar a Dios. Y no vale la pena engañarnos a nosotros mismos. Dios nos dice hoy, no lo permitas en tu vida. No permitas que tu conciencia, por causa del pecado, se cauterice, se queme, se seque, se cicatrice tu conciencia y ya no entiendas la diferencia. O para pronto empezamos a buscar culpables. Aquí no se trata de quién es culpable. No importa la culpa, quién tuvo la culpa, quién te provocó, quién te llevó. Lo que importa es que tú amas tanto a Dios, que estás tan al pendiente de no cauterizar esa conciencia, de ver que el pecado no haga habitación en tu vida. Porque si no, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver lo que dice 1 Timoteo en el capítulo 4. Fíjate bien lo que dice el versículo 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Muchos ya no querrán creer en Dios en los últimos tiempos. ¿Serán estos los últimos tiempos? Yo no sé. ¿Serán en 30 años los últimos tiempos? Yo no sé. ¿Será en 100 años los últimos tiempos? Yo no sé. ¿Cuándo viene el Señor a establecer su juicio para que Él
sea el postrer tiempo, para que sea el postrer tiempo. Dice que muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe? ¿Por qué van a dejar de creer en Dios? ¿Por qué crees? ¿Porque abunda el pecado? Porque hoy se le dice bueno a todo lo malo. Nos estamos llenando de todo lo malo. Nuestra conciencia se va cauterizando poco a poco. Primero porque nos conviene, porque es más fácil seguir la corriente de este mundo y hacerme loquita y pues ¿para qué lucho? ¿Para qué peleo? ¿Para qué me doy cuenta de que estoy mal? Que todo el mundo estamos mal. ¿Qué tal? ¿Tú crees que porque todo el mundo está mal, está mal? No. No, no. ¿Tú crees que porque todo el mundo diga que no hay Dios, no hay Dios? ¿Tú crees que porque todo el mundo diga que yo soy hombre? ¿Tú crees? ¿Verdad? No. Dios es Dios siempre. La mentira es mentira siempre. La verdad es la verdad siempre. Entonces dice que muchos dejarán de creer porque van a estar escuchando a la gente engañadora. Engañadora. Aquellos que quieren engañarte en tu fe, que quieren decirte que ya no creas en lo que has creído, porque ellos traen otra filosofía de las ciencias, la filosofía de las estrellas, la filosofía de, no sé. En vez, no creas en la Biblia, te van a decir, te van a querer engañar a ti y a mí. Hasta los escogidos de Dios, dice la Biblia, van a ser engañados. Muchos con espíritu engañadores y con doctrinas de demonios. Ten cuidado. Otros, la hipocresía de ser mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya no hay conciencia. Ya no están, ya no se dan cuenta. O quieren. Probablemente ellos sí saben que están mal, pero quieren engañarte a ti para que tú dejes de creer, para que tú empieces a pecar a gusto, sin conciencia, sin que nadie te acuse, para que te la puedas pasar bomba aquí en esta vida. No importando el futuro, no importando a dónde vas a ir a dar, así, con una conciencia cauterizada. Habrán personas que van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que muchas personas con conciencias cauterizadas van a venir con engaños, con mentiras, con filosofías de demonios. No hay aquí en la carretera de Ensenada a Tijuana una casa que parece como de espantos, como de brujería, y tiene un demonio ahí. Y hay gente que cree en estas doctrinas, que fueron engañados, que sus conciencias ahora ya están y andan así porque Dios los entregó, porque no quieren nada con Dios, es lo que dice la Escritura. Andan ajenos. Vamos a ver en Efesios, vamos a ver qué dice. Efesios 4,
Dice 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, no andes como estas personas que andan en la vanidad de su mente, que pierden el piso. Es, es algo muy triste. Yo lo veo con los jóvenes de hoy. Veo con tanta tristeza que le llaman bueno a la perversión. Que ya no ven claramente, ya no les está tocando, porque en sus casas a lo mejor no se les enseñó nada de esto. Y ellos van con la corriente del mundo. Están cauterizando sus conciencias de nuestros muchachitos. Y si tú haces un comentario de acuerdo a tus principios, te voltean y te dicen, ay, no, eso era en tus tiempos. Ahora en nuestros tiempos, eso es bueno o aquello no es tan malo. Y es lo normal, hay que respetar. Hay que respetar lo que cualquier persona quiera creer y quiera pensar, no importa que tengan cauterizadas sus conciencias. Hay que respetar al endemoniado, al mentiroso, hay que respetarlo. ¿Cómo crees? A mí me cuesta mucho trabajo honrar a un mentiroso. Eso, y estamos hablando de lo más bajito de toda la lista. Me cuesta trabajo. De veras. Yo siento que pues nos esforzamos todos los días. Es muy fácil andar por la puerta ancha y hacer lo que te da tu gana. Pero cuando te esfuerzas por andar lo mejor que puedas andar, claro, llena de fallas y de pecados, sí, sí. Pero estás luchando todos los días. Y ves a personas que se andan rascando la panza en sus maldades y le tienes que honrar. ¿Será? Qué difícil. A mí se me hace muy difícil eso. Y a los jóvenes de hoy se les hace normal. ¿Por qué no lo voy a honrar a él si te honro a ti? Él no se esfuerza, pero es una persona. Tú te esfuerzas y eres otra persona. Qué tremendo es esto. Qué tiempos tan difíciles. Y Dios hoy, a ti y a mí, que hemos creído en Él, nos dice, ten cuidado. Cuida tu conciencia. Cuida tu conciencia. Porque es una línea tan delgada la que divide el bien y el mal. ¿Sí? Cuando menos piensas, ya estás haciendo el mal. Cuando empiezas a hacerlo, estás tan haciendo cosas y todo afanada en algo, no te das cuenta. Hasta que estás del otro lado. Cuando ya cruzaste esa pequeña línea casi invisible. Y ya estás en el mal. Y alguien te zarandea y te hace saber que estás mal. Y todavía te ofendes.
¿No te ha pasado? Bueno, a mí sí me ha pasado. Entonces, Romanos 2:15 habla acerca de esta conciencia. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. La conciencia nos da testimonio, nos hace saber. Y acusándonos, la conciencia nos acusa o nos defiende de los razonamientos. Todavía hay conciencia en ti, quizá en nuestras generaciones todavía hay. No dejemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hablar sin tapujos de los valores de esta vida, los valores morales, los principios morales que deben de guiar a una persona con conciencia, no con una conciencia cauterizada. Ellos decidirán, dependiendo mucho de nuestro ejemplo, de lo que hayamos enseñado en sus vidas. Ellos tomarán sus decisiones. Y vamos a confiar en Dios, que Dios hará y Dios cumplirá su palabra, siempre. Entonces, dice que Romanos 1:28 dice que, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la gente que se le cauteriza su conciencia, no toma en cuenta a Dios, porque Dios siempre va a mantener nuestra conciencia como Él nos la dio, impecable. Que nos va a acusar, dice aquí, o nos va a defender de nuestros propios razonamientos. Eso es lo que hace la conciencia. Pero acá nos está diciendo 28. Dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A toda aquella persona que no quiere, que conoció, que conoce, pero que no quiere nada con Dios. Dios lo aleja. Y ese alejamiento cae en una mente reprobada, que comienza a hacer y actuar de una manera horrible, horrorosa, en contra del ser humano, en contra de sí mismo y sobre todo en contra de Dios. Qué fea historia. Pero Dios todos los días, Dios nos da la oportunidad a través de esa conciencia. Cuando tú buscas de Dios, Él mantiene nuestra conciencia limpia, viva, no cauterizada. Y Él nos dice en Zacarías, vamos a ver, Zacarías en el capítulo 1 y en el versículo 3 dice así. Bueno, el 2 dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, arrepiéntete. Si fallaste, yo entiendo que eres un ser humano y que fallas. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a ti. Si tú me buscas a mí, yo estoy contigo. Si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Te puedo entregar a tu conciencia cauterizada y te va a ir muy mal, porque el mundo cada vez está peor y está peor. Como
por Dios, me cuesta trabajo hasta decirlo. ¿Cómo va a ser posible que el hombre quiera casarse con un animal? No, no, por favor, por favor. Es, pero dice Dios, a ti y a mí, volveos a mí, vuélvete a mí. Fallaste. No permitas que se te cauterice tu conciencia. No lo tomes a la ligera, porque si tú lo tomes a la ligera, ¿qué te va a detener? ¿Qué te va a detener? Nada, nada te va a detener. Para eso te he dado mi conciencia, para que te detengas, para que sepas la diferencia entre el bien y el mal, entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Pero si no te detienes, ¿hasta dónde vas a ir a dar? Ten cuidado. Dios está esperando, dice, yo puedo mandar el juicio hoy, pero yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Yo entiendo que son débiles, yo sé que son carnales, yo sé que están luchando. No es fácil deshacerte de todo en la vida para servirme a mí, para que yo esté peleando por ti, pero aquí estoy yo siempre. Se te hace difícil en tu mente, pero yo estoy aquí. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Y yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y no voy a permitir que tu conciencia se cauterice jamás. El Señor te bendiga, Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, poderosa, siempre perfecta, siempre a tiempo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque somos muy débiles y esperamos fortaleza de tu parte. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te pedimos por Jerusalén, por la paz en Jerusalén, por nuestro México, por cada mexicano que hay en el mundo, Señor, por cada judío que hay en el mundo. Pedimos, Señor, que tú le bendigas, que tu luz resplandezca en nuestros gobernantes, Señor. Tú quieres, es tu voluntad que nosotros oremos por ellos y nosotros te pedimos por ellos. Y tú harás, tú cumplirás tus promesas, Señor. Esa es la mejor parte de toda. Que nosotros vamos a obedecerte y que tú vas a hacer y que nosotros lo creemos y que nosotros lo estamos esperando, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Pedimos bendición, Señor, sobre nuestros amados, sobre nuestra vida, nuestra casa, matrimonio, trabajo, nuestros gastos, nuestro dinero. Señor, te pido por Guillermo Meneses, que lo tengas, que no te olvides de él, Señor, que si es posible que obres un milagro. Obra un milagro, Padre. También por tus enfermos pido que el Señor tenga misericordia de ellos. Y nosotros hay que cuidarnos, hay que comer bien, hay que vitaminarnos, hay que cuidarnos. Amén. Dios te bendiga. Amén. Hasta mañana si Dios quiere.